Buenas noches, chavos. Vamos a ver la segunda parte de espondiloartritis, que es mucho más sencilla y podemos aprovechar algunos de los conocimientos de la primera parte. Empecemos por conceptualizar que las espondiloartritis son un grupo heterogéneo de enfermedades en las que se incluyen a la espondiloartritis indiferenciada, a la artritis psoriásica, a la uveitis anterior aguda, a la espondilitis juvenil, a la artritis asociada a enfermedades inflamatorias del intestino y a la artritis reactiva. Todas giran alrededor de la más frecuente, de la más estudiada, de la que más nos ha enseñado sobre este tipo de daño, que es la espondilitis anquilosante, y como pueden ver, forman parte de las enfermedades que tienen un origen o una gran parte de su fisiopatogenia está basada en el solapamiento o en la transposición genética, entre otras muchas enfermedades donde podemos ver al vitiligo, a la enfermedad de Graves, a la artritis reumatoide. Este es el coeficiente de correlación en donde a la mitad exactamente aparece la psoriasis, la espondilitis, la enfermedad de Crohn y la colitis ulcerativa crónica inespecífica. Por lo tanto, la base genética que comparten las hace también compartir características clínicas, fisiopatológicas, serológicas y radiológicas comunes. La prevalencia es del 1%, similar a la de la artritis reumatoide. En cuanto a la etiopatogenia, los microorganismos de donde sospechamos, porque todo esto son teorías, que podría haber alguna relación, son gastrointestinales, Shigella, salmonelas, genitourinarias, clamidias, tricomonas, respiratorias, algunos virus y como entidad clínica bien definida, la psoriasis. Todas comparten a la entesitis, que es esta inflamación del ligamento, músculo, tendón que se une, el sitio de unión al hueso, y por lo tanto los hallazgos clínicos básicamente consistirían en tendinitis, espondilitis, en el caso de la espondilitis anquilosante, inflamación de la vértebra, sinovitis muy parecida a la de la artritis reumatoide, dactilitis o dedo en salchicha y el daño óseo que puede llevar a erosiones y artritis mutilante. En el daño óseo, que llega a esto, está implícito el daño al cartílago que está exactamente por encima del hueso. Los criterios de clasificación antiguos para las espondiloartritis los dividían en la afectación axial o, no y, sino o, en la sinovitis asimétrica, que principalmente afectaba a las extremidades inferiores. A esto se le aunaba una historia familiar positiva para espondiloartritis, una historia de psoriasis en el mismo enfermo o en sus familiares, historia de CUSI o de Crohn, uretritis, cervicitis, diarrea, dolor en las nalgas de manera alternante, entesitis o entesopatía y también sacroilitis. Los criterios de la ASAS, que ya debieron haber revisado, incluyen a la entesitis, a la artritis o a la dactilitis, que se acompañan de uno de los siguientes criterios: infección previa, sacroilitis verificada por rayos X o resonancia magnética, ya vimos los grados, la estratificación, uveitis anterior no granulomatosa, ojo rojo muy doloroso que lleva a los pacientes a recibir ayuda de urgencia oftalmológica porque empiezan con disminución de la agudeza visual. Psoriasis, cuidado con la psoriasis, no siempre es tan evidente, hay que buscar la psoriasis invertida en sitios como los glúteos, por ejemplo, o los pliegues, en donde no es tan frecuente la localización. A veces psoriasis en gotas en la espalda, ni el mismo paciente se da cuenta. La enfermedad inflamatoria intestinal y la presencia de este gen que ya hablamos de él, el HLA-B27, o la presencia de dos de los siguientes, que serían la artritis, la entesitis, la dactilitis, el dedo en salchicha,
el dolor lumbar de tipo inflamatorio, que recuerden en este caso mejora con el ejercicio conforme va pasando la mañana, y la historia familiar de espondiloartropatías. Todo esto en el contexto de un paciente cuyo inicio de síntomas haya sido antes de los 45 años. La artritis psoriásica es una entidad muy interesante porque además de la enfermedad cutánea, se acompaña de enfermedad cardiovascular, disminuye la calidad de la vida. El tabaco está involucrada no solo en su patogenia, sino en su exacerbación, el alcohol también, síndrome metabólico, el daño articular, que puede ser de varios tipos, y sobre todo cuando hay afectación cutánea muy grande, pues el paciente puede tener trastornos emocionales como la depresión. Recordemos, hablando de enfermedad cardiovascular, que muchos de los pacientes con psoriasis o con artritis psoriásica están en riesgo de desarrollar ataques de gota, por lo que si entendemos que la gota es un factor de riesgo cardiovascular, aunado a los otros factores, se suma y bueno, el desenlace puede ser no muy bueno. Estos son los diferentes haplotipos de HLA, HLA-B27. Hay otros HLA que no son propiamente del B, del locus B, sino del locus C, pero los que nos interesan sobre todo son los B27, de los cuales hay varios subtipos. En la fisiopatogenia o en la fisiopatología de la artritis psoriásica, más allá de la respuesta TH1, TH2, en donde hay una participación importante del sistema inmunológico con la cascada de la inflamación, en la artritis psoriásica la respuesta TH17, que está mediada por interleucina 17 y por TNF interleucina 6, que es responsable está asociada directamente con la producción de proteína C reactiva a nivel del hígado, y la interleucina 23, que es una citocina proinflamatoria, es lo que predomina en la fisiopatología de estos pacientes. Molly Wright describieron una artropatía inflamatoria asociada a psoriasis que habitualmente era seronegativa, recordemos, seronegativo al factor reumatoide, y basado en esto se desarrollaron los criterios de Caspar en 2006, en donde la mayor parte de ellos tiene que ser corroborado por un médico. Está la psoriasis o la historia de psoriasis tanto a nivel particular o personal como familiar, la distrofia de las uñas, el dedo en salchicha, la negatividad al factor reumatoide y algún dato de imagen que demuestre neoformación ósea. La sumatoria debe de ser total o mínimo de 3 puntos para considerarlo, y el concepto actual, reuniendo todo lo previo, es el de pacientes con artritis periférica, sobre todo de extremidades inferiores, con afectación de la columna, del esqueleto axial, con alguna de las entesis afectadas. Recordemos que las entesis no solamente son las entesis grandes como el tendón de Aquiles, la fascia plantar, el polo inferior de la rótula, en el ligamento hifarrotuliano. También hay entesis en los dedos, en los tendones flexores muy cercano a la uña. Son entesis muy pequeñas, pero que también se pueden inflamar, y gracias a la ecografía hoy día podemos evaluar este tipo de patología. La tenosinovitis junto con la dactilitis, el dedo en salchicha, también forman parte de esta entidad, entendida pues hoy día de una manera más integral. La prevalencia de psoriasis es del 2 al 3%, de estos les decía yo 20 a 40, podríamos redondearlo en 30% desarrollarán artritis, y la prevalencia de artritis psoriásica APS será por lo tanto del 0.5%. La incidencia 4 a 8 casos por 100.000 habitantes por año, no difieren sexos, ligeramente un poquito más hacia los hombres, y puede aparecer a cualquier edad, aunque la cuarta década es la más prevalente. ¿Cuáles serían los factores de riesgo para la progresión de psoriasis a artritis psoriásica? Pues la afectación sobre todo de las uñas y del cuero cabelludo,
la psoriasis invertida o de pliegues, ya lo dije hace un momento, el porcentaje de superficie corporal afectada por la psoriasis, el tabaco, las infecciones, los traumatismos, algunos factores ambientales, la obesidad y la uveitis. En cuanto a las manifestaciones cutáneas, ojo, esto a veces se confunde con una micosis, una onicomicosis. No es así, esta es una onicopatía y dermopatía psoriásica. Aquí están sitios en donde a veces el paciente solamente tiene comezón, pero podemos revisar el cuero cabelludo, debemos de revisar el cuero cabelludo y las uñas, sobre todo buscando estas depresiones que se le conoce comúnmente como pitting a las uñas y el levantamiento de la uña, sobre todo en la parte distal. Puede haber artropatía periférica, además de las lesiones de piel. Observen ustedes el aumento de volumen de las articulaciones, indicando que este paciente tiene líquido. El daño tan evidente por la enfermedad cutánea, que también podemos ver aquí a nivel de la interfalángica proximal, aumento de volumen. Las lesiones que a veces se pueden infectar, se pueden hacer verdaderas pústulas, y las uñas, que es muy importante evaluarlas de forma integral. La artritis o el daño articular, que puede afectar a las interfalángicas distales, dedos en acordeón, dedos con deformidades en botonero, como lo vimos en artritis reumatoide, resorción ósea en espacios como estos, independientemente de que no observemos actividad cutánea. Las uñas es importante siempre evaluarlas. Ustedes verán que con el tratamiento para la artritis psoriásica, sobre todo con los anticuerpos monoclonales, con los antiinterleucina 17, este daño se revierte sin necesidad de recurrir a ningún antimicótico, pero también la diapositiva sirve para ver el daño, sobre todo en las interfalángicas distales. Esta es una imagen histológica de la articulación interfalángica distal. Aquí está la uña, el plato de la uña, la raíz de la uña y la llegada del tendón extensor. A esto me refería cuando hablaba de entesis. La llegada del tendón flexor también es una entesis, y por lo tanto, tanto la llegada del tendón flexor como del tendón extensor a las láminas profunda y superficial de la uña pueden ser un dato clínico, sobre todo de imagen, sobre todo por ecografía de artritis psoriásica. El dedo en salchicha, que se puede evidenciar por ecografía, pero también por resonancia magnética, puede ser la manifestación de inicio en el 10% de los pacientes, contra 1.5% de los que tienen espondilitis anquilosante, que también pueden cursar con dactilitis o dedo en salchicha, y a lo largo de la enfermedad 34% en la artritis psoriásica o contra 4.8% en la espondilitis anquilosante. Como pueden ver, es mucho más prevalente esto en artritis psoriásica que en espondilitis anquilosante. Otro ejemplo de dactilitis, el dedo hinchado, se pierden los pliegues, y cuando hacemos una ecografía vemos el tendón inflamado y los tejidos blandos también con inflamación. Recuerden que la grasa también se puede inflamar. El daño axial con la presencia de sindesmofitos, ya los habíamos visto en espondilitis anquilosante. Y los fenotipos clásicos en los que dividimos a la artritis psoriásica son la artritis mutilante o mutilans, el fenotipo de espondilitis o de espondiloartritis, la poliartritis simétrica, muy parecida a la artritis reumatoide, y la artritis con especial involucro de articulaciones interfalángicas distales. Está también un grupo de pacientes que presentan oligoartritis asimétrica. Y bueno, pues esto nos sirve para entender que no son condiciones mutuamente excluyentes. Puede haber una forma mixta que podríamos encontrarnos en nuestra práctica clínica. Estas son las comorbilidades de la artritis psoriásica. Más de un porcentaje de pacientes del 42% tienen más de 1, 2, hasta 3 o más comorbilidades. Y bueno, esto finalmente redunda en la morbimortalidad que pudieran tener.
Las pruebas de laboratorio nos indican que no existen marcadores específicos. Tenemos que hacer reactantes de fase aguda como la eritrosedimentación, la proteína C reactiva, el factor reumatoide, que suele ser negativo, aunque en algunos pacientes puede estar positivo a títulos bajitos, los péptidos cíclicos citrulinados o ACPA negativos, títulos bajos en 5% de los pacientes, las comorbilidades, hay que pedir un perfil de lípidos, generalmente, sobre todo en las formas axiales donde hay dolor en la columna, el HLA-B27. En algunos lugares en México no es accesible en todos el HLA-CW6. Y cuando tengamos un episodio de sinovitis a nivel de las rodillas o de algún lugar que sea accesible para una aspiración, encontraremos líquido inflamatorio. Las técnicas de imagen, siempre a nuestros pacientes hay que tomarles radiografías buscando erosiones, proliferación ósea, periostitis, afectación axial con sacroileitis o los sindesmofitos, y en la resonancia magnética, recuérdenlo, el edema óseo, la osteitis. Este estudio de imagen es especialmente útil en las formas axiales. Ahí está mal la diapositiva. La ecografía nos puede aclarar el panorama demostrándonos muy, como se suele decir en inglés, crystal clear, tan claro como un cristal, a la entesitis, a la dactilitis y erosiones con fenómenos neoformativos del hueso. La destrucción y la neoformación ósea son evidentes en esta articulación interfalángica proximal. Parece ser que se le sacó punta con un sacapuntas a este hueso, pero bueno, lo que está pasando en realidad es que ya no hay hueso, ¿no? Se está perdiendo. Si no hacemos algo por este paciente, seguramente el daño seguirá y podría llegar a situaciones como esta, en donde existe una resorción ósea muy importante que hace que se compacte y se impacte el hueso. Hay algunas lesiones que se llaman de pencil and cup, de una copa y un lápiz metidos ahí, que son muy parecidas a la imagen que estamos viendo en la radiografía. El espacio articular disminuye, puede haber fusiones óseas o anquilosis ósea como la que vemos en la artritis reumatoide, pero en el caso de la espondilitis o de las espondiloartritis, sobre todo la artritis psoriásica, a la destrucción sigue un proceso de neoformación. El cuerpo intenta reparar al sitio que se vio afectado y bueno, la reparación no es exitosa y quedan estas neoformaciones óseas que nos hablan del diagnóstico de artritis psoriásica. Además de la uña, esta diapositiva previa es un acercamiento, un zoom a la interfalángica distal de esta paciente con artritis psoriásica, en la que podemos ver las erosiones muy parecidas morfológicamente a las de la gota, más que a las de la artritis reumatoide, pero con datos de neoformación que podríamos corroborar en una tomografía, en una resonancia o en un ultrasonido. El daño puede ser tan agresivo como que llegue a perderse el hueso o perderse pedazos de hueso, una resorción ósea muy importante. Aquí parece que el paciente hubiera tenido una fractura, y esto explica este fenómeno de dedos en acordeón, cuando hay una resorción no solamente del hueso, sino de la piel y de la uña. Hablamos de una artropatía mutilante. A nivel de la columna podemos ver la sacroileitis asimétrica o simétrica, la presencia de sindesmofitos que veíamos en la espondilitis anquilosante, la fusión ósea de algunos de los cuerpos vertebrales en cuanto a afectación axial, y los criterios de Caspar a los que regresamos, a estos de los 3 puntos en donde debemos de tener una evidencia de afectación cutánea, o por lo menos una historia, la distrofia ungueal, el factor reumatoide negativo, la dactilitis y la evaluación radiológica. Recordemos que no necesitan estar todos los puntos a la vez. Hay cuestionarios de screening, de cribaje, de cribado para los pacientes con psoriasis. Uno de ellos es el PEST. Esto no se hace en la práctica clínica diaria y de hecho lo deberían de hacer más
los dermatólogos que los reumatólogos, pero sepan ustedes que existen, no vamos a ahondar en ellos. Y gracias a la colaboración del grupo de GRAPPA, que está basado con muchos de sus miembros en Canadá, en Estados Unidos, en Europa, se ha determinado que los dominios más importantes o centrales o medulares es valorar la fatiga, la calidad de vida, la inflamación sistémica con marcadores de laboratorio, la imagen con ultrasonido, con resonancia, la valoración de la piel, y alrededor de esto giran otras cosas en un círculo más externo, y más allá de esto pues están las pautas de tratamiento y de evaluación de la respuesta al tratamiento. Esta es la valoración articular. Existen varios instrumentos, uno de ellos lo conocen o lo han escuchado en las pláticas que di previamente sobre artritis, el DAS28, ACR, hay una valoración de artritis psoriásica, están las escalas de laboratorio, los exámenes que se aplican al paciente de discapacidad, actividades de la vida diaria, Health Assessment Questionnaire, la radiología de manos y de pies con scores de Sharp de Van der Heide modificado para artritis psoriásica, y el daño axial con escalas análogas visuales, índices específicamente el BASFI, que ya lo vimos en espondilitis anquilosante, y la valoración de las comorbilidades, enfermedad que debe ser tratada por varios especialistas, entre ellos el endocrinólogo, el dermatólogo, el reumatólogo, y no me iría muy lejos al decir que el cardiólogo también tiene que estar involucrado. La valoración de la artritis psoriásica en cuanto a actividad, hay diversos índices, no se aplican más que para estudios epidemiológicos o en determinados pacientes en los que se quiere ver la respuesta a nuevos tratamientos, pero lo cierto es que la historia natural de la enfermedad nos dice que el 25% de los pacientes al momento de hacer el diagnóstico presentan más de una erosión en alguna parte del cuerpo. A los 2 años, 47% con erosiones a pesar de tener una mejoría clínica a nivel cutáneo, y después de 10 años hasta el 58% con más de 5 articulaciones deformadas. Esto nos lleva a la siguiente conclusión. La artritis psoriásica se puede presentar en algunos casos como una enfermedad lenta y progresiva, o en otros como una rápidamente destructiva, en lo que influye definitivamente la genética, la presencia o no de HLA-B27 o de algún haplotipo, y los factores de riesgo que mencionamos al inicio, la obesidad, el síndrome metabólico, el tabaquismo. Las recomendaciones generales son tratar y prevenir las comorbilidades, alcanzar la remisión clínica o la actividad más baja posible de la enfermedad, evitando el daño estructural y mejorando la calidad de vida. Muy parecido al escenario de la espondilitis anquilosante, podemos usar AINES, podemos usar esteroides a dosis bajas, no pasando de 10 miligramos de prednisona al día o 12 miligramos de Flacort. Recuerden que la equivalencia de Flacort de 6 miligramos equivalen a 5 miligramos de prednisona. Es válido el uso de metotrexate, leflunomida, sulfasalacina. Les suenan estos nombres porque los usamos en artritis reumatoide. Fármacos sintéticos, de estos el disponible en nuestro país, inhibidor de JAK, es el tofacitinib, y los biológicos que también ya vimos en artritis reumatoide, sobre todo el adalimumab y el infliximab. No quiero decir que estos no funcionen, pero los que más utilizan y con mayor éxito son estos. Sobre todo en psoriasis sola, sin artritis psoriásica, pero con artritis psoriásica también, el secukinumab, llamado Cosentyx en nuestro país, y el ixekizumab, llamado Taltz en nuestro país. Tengan en cuenta que no todos los pacientes responderán igual al mismo tratamiento, y en este algoritmo muy sencillo, cuando empezamos con metotrexate, leflunomida o sulfasalacina, si no alcanzamos el efecto terapéutico, podríamos ya irnos hacia la terapia biológica, inhibidores del factor de necrosis tumoral o de la interleucina 17. La dactilitis, el dedo en salchicha, ahí podemos utilizar AINES o esteroides locales. Si no hay respuesta, irnos directamente a los biológicos.
Para la entesitis es más o menos el mismo esquema, y para la espondilitis axial de entrada se puede utilizar un fármaco anti-TNF o anti-interleucina 17 ante la falla terapéutica a dos antiinflamatorios no esteroideos. La terapia biológica personalizada, la tailored como sastre, Taylor Therapy, depende de las preferencias no solamente del paciente, sino del médico, de si está tratado en institución o a nivel privado, de la existencia del medicamento, del trabajo del paciente, de la edad, de la movilidad que tenga. Y esta es una estrategia que se llama Treat to Target o T2T, en la que mediante la aplicación de un algoritmo, que básicamente es el resumen de las diapositivas previas, lo que debemos de lograr es la disminución en los distintos índices, incluidos los bioquímicos, los de imagen y los de calidad de vida. Vamos a pasar a las otras espondiloartropatías. Son las artritis reactivas y las artritis enteropáticas. Observen cómo hay un subregistro porque no son diagnosticadas. A veces los pacientes no llegan al reumatólogo, se quedan con gastroenterólogos, urólogos, internistas, tratando una infección persistente a nivel de los distintos aparatos que tienen que ver con estas especialidades. Sabemos que es más frecuente en pacientes con SIDA. La posvenérea es la más frecuente en hombres y la posdisentérica es igual en ambos sexos. Repito, enfermedad de Crohn, colitis ulcerosa y colitis indeterminada son las que se asocian más a los casos de espondiloartritis y la artropatía del bypass intestinal o síndrome de SIBO. La artritis reactiva y la asociada a enfermedad inflamatoria intestinal tiene que ver con HLA-B27, a veces el 50% de los casos, siempre hay que pedirlo, como un promedio entre 30 y 70. En todas ellas vamos a encontrar en algún sitio alguna entesis inflamada, e insisto en esto, las más frecuentemente inflamadas son las extremidades inferiores, fascia plantar, tendón de Aquiles, ligamento infrarrotuliano, aunque también pueden afectarse el tendón del supraespinoso en el hombro y los epicóndilos medial y lateral en el codo, y las distales de los dedos, las interfalangicas distales, muy cerquita de la uña. Estos son los gérmenes intestinales, Salmonella, Shigella, Yersinia, Campylobacter, más frecuentemente aislados de las venerias Clamidia, Ureoplasma y el Clostridium y la Borrelia. La Borrelia está asociada a la enfermedad de Lyme. La hipótesis es que en este caso, a diferencia de la interleucina 17, la interleucina 23 podría jugar un papel clave en la fisiopatología de estas espondiloartritis por células T residentes respondedoras a interleucinas 23. La presencia del HLA-B27 en individuos que están predispuestos desde el punto de vista genético condicionaría un tipo especial de microbiota, y con esto dividiríamos a los pacientes entre los que son susceptibles de desarrollar la enfermedad con la combinación de estos factores y los que serían resistentes. ¿Qué quiere decir? Que no todos los Crohn y los CUSI van a desarrollar síntomas de espondiloartritis. Hay una fase prereactiva donde hay síntomas locales de infección, los habituales: disuria, urgencia urinaria, diarrea, dolor abdominal, evacuaciones con sangre, con moco, síntomas constitucionales. Y en la fase reactiva es cuando empezamos a ver el dedo en salchicha, el dolor en las entesis, la artritis periférica en el pene, en el glande, la balanitis circinada, la queratodermia blenorrágica, que aunque el nombre nos lleva a pensar inmediatamente en la gonorrea, no necesariamente tiene que estar relacionada con el microbio o el microorganismo. Úlceras orales, lesiones psoriasiformes parecidas a las de la psoriasis, distrofia de las uñas, dolor testicular, cistitis, prostatitis, uretritis, conjuntivitis, uveitis, aortitis y alteraciones de la conducción. Estas son unas lesiones de úlceras orales, una balanitis circinada en el glande de este paciente. También lo podemos ver en otras entidades patológicas, como en la enfermedad de Behçet, por ejemplo, en vasculitis. Pero en el caso de la artritis reactiva, sobre todo la genital,
es frecuente encontrar esto. Este es un caso de queratodermia blenorrágica que, les digo, está en el nombre, tal vez a lo que nos recuerda es a la gonorrea, pero no necesariamente tiene que estar presente el bicho. También es una característica que podemos ver en pacientes con artritis reactiva. No hay pruebas diagnósticas específicas o definitivas. El líquido sinovial es inflamatorio. Ya vimos el porcentaje de HLA. No hay a la fecha criterios diagnósticos validados. Simplemente nos debe llevar de la mano la clínica, ¿no? La clínica, buscar bien, tratar de aislar en la medida de lo posible el bicho o el germen, ya sea de un exudado faríngeo, de un exudado de uretra, en hombres y en mujeres, corpocultivos, serologías, pero el que no esté identificable un bicho no descarta, o microorganismo, perdón, no descarta a a la enfermedad. Tener en cuenta que el paciente efectivamente puede tener una gonococcia diseminada, una sífilis diseminada, una meningitis aséptica, por ejemplo, estos pacientes, un porcentaje de estos pacientes, aunque se resuelven, algunos de ellos tienden hacia la cronicidad. Los que se resuelven pues es una forma autolimitada. Hay datos interesantes, sobre todo históricos. Si por ejemplo Cristóbal Colón tuvo una artritis reactiva, en las descripciones que se hacen de sus padecimientos, investiguenlo, es interesante. Le va mejor a las de origen intestinal que a las sexuales, que tienden más hacia la cronicidad. 75% son por clamidias, 20% por salmonelas y 3% por yersinia. En la fase infecciosa a todos hay que darles antibióticos, aunque en las genitourinarias el darlos reduce la incidencia de artritis reactiva y en las entéricas no se reduce esta incidencia. Igual a todos hay que darles antibióticos, y en la reactiva los AINES, los esteroides intralesionales, rodillas inflamadas, tobillos inflamados, entesis inflamadas, hay que darles este tratamiento, y cuando se vuelven crónicos recurrir al metotrexate, a la leflunomida, a la sulfidina, o si hay mucha refractariedad, a la terapia biológica, siguiendo las mismas directrices de la artritis psoriásica. Estas son algunas de las manifestaciones extraintestinales de la artritis enteropática: las úlceras orales, el pioderma gangrenoso, la epiescleritis, el hipopión, un depósito de pus en la cámara anterior, la sacroileitis, la sindesmofitosis, el edema óseo a nivel de las sacroiliacas, la anquilosis de las vértebras, el encuadramiento vertebral y el eritema nudoso. Algunos tipos de vasculitis también es frecuente verlos en estos pacientes. Y la artritis periférica de las artritis de las enfermedades intestinales crónicas están aquí divididas en monooligoartritis asimétrica de miembros inferiores en relación con la actividad intestinal, episódica, intermitente, y la tipo 2, la poliartritis de grandes y pequeñas articulaciones, que es independiente de la actividad intestinal, se asocia a uveitis, se parece mucho a la artritis reumatoide, tiende a hacerse crónica y hay más manifestaciones extraarticulares que artritis periférica. También hay un grupo de pacientes que desarrollan espondilitis, recuerden, inflamación de la vértebra, sacroileitis. Son formas sintomáticas que de repente se vuelven muy silentes, se confunden con lumbalgias mecánicas. Algunos los operan encontrándoles un abombamiento discal o una hernia, y bueno, no se quita el dolor o los síntomas relacionados con esto. Y no existen pruebas específicas. Hay que hacer lo mismo: reactantes de fase aguda, el HLA-B27, 40-80% de los casos positivos, sobre todo en las formas axiales. Buscar dedos en salchicha, buscar erosiones mediante radiología simple o ecografía. El tratamiento, pues hay controversia en cuanto al uso de AINES, sobre todo por el paso por el intestino. Si los utilizamos, preferentemente utilizar inhibidores de la COX-2, etoricoxib, celecoxib,
Preferir el tratamiento local o regional con corticoides intralesionales u orales sistémicos a dosis altas pero por tiempos cortos. También puede funcionar la sulfasalacina, el metotrexato, la sulfidina y en caso de falla los anti-TNF, sobre todo cuando hay fallo previo a alguno de estos, AINES en las formas axiales de la enfermedad, los inhibidores, el infliximab, por ejemplo, ayuda mucho al CUSI, el ustekinumab a la enfermedad de Crohn, los inhibidores de JAK a la colitis ulcerosa crónica inespecífica y el vedolizumab que no tenemos en nuestro país, inhibidores de las moléculas de adhesión. Pues bueno, con eso terminamos la segunda parte. Espero que si hay dudas me las hagan llegar. Esto junto con la primera parte forma parte de la segunda evaluación que haremos y pues les agradezco mucho su atención. Les deseo que pasen muy buenas noches y gracias.